Gracias, Nila Heredia, por estar aquí en un día tan especial. Perdimos a dos personajes latinoamericanos y es un placer poder estar junto a ti, Nila. Te tuteo porque eres amiga de La Razón, expresidenta de la Comisión de la Verdad, una huella enorme también en ASOFAM, en la Asociación de Familiares, Detenidos y Desaparecidos, acá en Bolivia, y espero que estés a gusto a esta hora. ¿Qué tal, Nila? Por supuesto, muchas gracias, muy buenos días. No, es un agrado estar acá, pero siempre más bien lamentando el momento, ¿no?, tan difícil, tan duro, la pérdida de Evo y también del compañero Pablo. Así es. Sí, yo la conocí a Evo, a Eve, sí, mucho antes, porque yo formo parte de la asociación ya desde el 78, 79, que se viene formando. Sí. Pero un poco también en las reuniones iniciales de FEDEFAM. ¿La conociste personalmente, Nila? Claro, porque en realidad la federación, FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana, de la cual también fui su presidenta después, pero para la construcción de la federación hubieron algunas reuniones previas, obviamente. Y bueno, entre el tiempo que se va formando Madres de Plaza de Mayo, que durante la represión, pero ya después logramos estar en un par de reuniones ya formando la federación, y ahí la conocí a Eve, pero ¿por qué me equivoco? Sí. No puede ser. Es un nombre singular. Antes de ir a estas experiencias, quiero darle la bienvenida a Nora Beiras, que es periodista del periódico Página 12. Vamos a probar también el audio y le voy a pedir a Nora Beiras poderla tutear también, así establecemos un clima de confianza. Nora, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Nora, bienvenida. Sí, buenos días. Los escucho muy bien. Muchas gracias por permitirme compartir este momento. Gracias. Al contrario, gracias a Nora, con quien estuvimos antes en un contacto, bueno, que no terminamos de hacerlo más largo por problemas técnicos, pero volvemos a insistir. Nora, colega, estamos hoy viviendo dos pérdidas, ¿no? Yo comencé con Pablo Milanés porque se fue recién. Me gustaría antes preguntarles por esta pérdida. Nora, ¿qué sientes viendo a un talento de este tamaño musical, pero también un actor de luchas políticas, ¿no? Como lo fue Pablo Milanés? ¿Qué sentimiento tienes hoy frente a esta partida, Nora? La verdad que son días más que tristes. El domingo la muerte de Eve de Bonafini, que presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, una de las luchadoras inclaudicables de la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina, a quien tuve el honor de conocer y de compartir muchos momentos con ella. Uno sabe que no son inmortales, pero uno quiere creer que lo son. Es muy triste, muy doloroso, y en la madrugada de hoy saber de la muerte de Pablo Milanés, otro ícono de la historia de luchas del siglo XX. Me parece que son, bueno, dos referencias que hacen a la vida de Latinoamérica, a la historia de luchadores en distintos sentidos, a personas que se han jugado por sus ideas. Pablo Milanés en los últimos años se había distanciado del proceso revolucionario cubano, pero participó, fue una voz del continente latinoamericano. Su poesía, su música, creo que forman parte de la historia más querida para quienes soñamos con una Latinoamérica unida y libre, ¿no? Totalmente. Estoy recordando, Nora y Nila,
que en un viaje último que hice a Buenos Aires pude visitar una de las casas de Diego Armando Maradona, aquella que en su momento para él fue un palacio cuando salió de Villa Fiorito y se fue a una casita, pero a la familia de Pelusa le pareció un palacio. Allí se ha recreado su habitación, la cocina, y hay muchos elementos que quedaron, porque hay fotografías de cómo era el baño, cómo era la habitación de Diego Armando Maradona. ¿Y qué hago yo hablando de Maradona? Pues fíjense que en la habitación de Diego estaba la cama, la pelota, ¿no? Y había un disco de Pablo Milanés, y es una imagen que me quedó y que pinta a Maradona en esta etapa de su vida y en su espíritu también, ¿no? Hay algo que conecta a muchos latinoamericanos. Pablo Milanés, es cierto, muere después de dar una lucha contra el cáncer, y muere también alejado del proceso cubano, lo que no implica una coherencia con su manera de ser revolucionario, ¿no? ¿Quién dijo que teníamos que pensar igual y quién dijo que teníamos que pensar los distintos procesos de la misma manera? Creo que Pablo Milanés forma parte de las firmas, de los nombres de las luchas de la izquierda, como lo es Ebe de Bonafini, y hablo en presente porque sus caminos quedan para la historia, ¿no? Me gustaría, Nora, que le cuentes a los más jóvenes que nos están escuchando, sobre todo bolivianas, bolivianos, ¿quién fue Ebe de Bonafini? ¿Por qué estaba en esta lucha? ¿Cómo la contarías a un joven de 15 años, por ejemplo, Nora? Y bueno, Ebe de Bonafini era una señora de su casa, una ama de casa de origen humilde, de origen trabajador, que formaba parte de esa Argentina del ascenso y la movilidad social, que gracias al trabajo de ella y el trabajo de su marido como operario en YPF, en la empresa estatal de petróleo de la Argentina, habían ido logrando hacerse su casa, lograr que sus dos hijos estudiaran en la universidad. Y en 1977, bueno, la década del 70 en la Argentina, en toda Latinoamérica, fue una época de procesos revolucionarios, de procesos de búsqueda de justicia social. Sus dos hijos eran militantes estudiantiles, militantes políticos, y primero desaparece uno de sus hijos, a los meses desaparece el otro, y esa mujer, ama de casa, esto fue en febrero del 77, empieza a buscar a sus hijos, empieza a salir a la calle, a recorrer comisarías, cuarteles, iglesias, para que les respondan dónde estaban. Así empieza en el grupo original de Madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor, una de las madres que empezó a movilizarlas, y a todas estas mujeres que con muchísimo miedo y terror salían a la calle en plena dictadura militar, cuando las desapariciones y los centros clandestinos de detención estaban diseminados en todo el país. Empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo. Empezaron a reunirse, y como existía el estado de sitio, no las dejaban, supuestamente no estaban permitidas las manifestaciones, entonces empezaron a dar vueltas a la pirámide de Mayo, y la dictadura militar, Videla en ese caso, que encabezaba la dictadura, el general jefe del ejército junto con Macera, los terribles asesinos de las Fuerzas Armadas argentinas, Macera era el titular de la Armada, no sabían qué hacer con esas mujeres que participaron luego en la primera manifestación, procesión, peregrinación al santuario de Luján, que para identificarse empezaron a usar un pañuelo blanco que en realidad era el pañal que usaban para sus hijos, para encontrarse en esa marcha donde miles y miles de personas anualmente iban a buscar el amparo de la Virgen de Luján. A lo largo de tantos años de lucha, Ebe siempre fue la madre, quizás la que tuvo la voz más disruptiva, menos
con menos concesiones, que siempre molestó al poder, siempre dijo las cosas más inconvenientes, con una coherencia y una fuerza admirable, que tuvo relaciones muy tensas al principio y luego de amistad con Fidel Castro, con Chávez, con Lula, con el Papa Francisco. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, Eve de Bonafini le tomó la catedral por reclamos de trabajadores. No se hablaba con el Papa hasta que empezó a hablarse, y ayer el Papa difundió una carta solidarizándose y apoyando la lucha de las madres y acompañándolas ante el dolor de la muerte de Eve de Bonafini. Eve supo establecer una relación de cariño, de respeto, de sensación de reivindicación de lo que fue la generación de sus hijos, a través de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Se puede decir que con ellos se reconcilió con el poder político, a quien siempre había criticado y con quien siempre se había enfrentado. Eve fue un ícono que siguió peleando, siguió dando testimonio hasta el final de su vida. Aprendió a usar la computadora, aprendió a usar las redes sociales, aprendió a hacer programas de radio. En su momento impulsó la Universidad de las Madres, hizo del lugar un lugar de oscuridad y de horror, como fue la Escuela de Mecánica de la Armada, que durante el gobierno de Kirchner se transformó en el primer gran museo de la memoria en la Argentina, y distintos espacios fueron compartidos por los distintos organismos de derechos humanos. Eve impulsó la creación de un centro cultural en la ESMA, en la ex ESMA, que fue uno de los centros clandestinos más feroces de la Argentina, por el cual pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos en el país, y desde donde salían los vuelos de la muerte, que depositaban los cuerpos de los detenidos desaparecidos tirándolos desde aviones en el Río de la Plata. Eve supo transformar ese lugar en un lugar de vida, de luz, de convocatoria a grupos musicales. Ahí hizo un taller para enseñar a cocinar, la cocina de la política, daba sus recetas e invitaba a distintos personajes a acompañarlas para hablar de política, y hablar de política desde el lugar de la reivindicación de una justicia social. Era una mujer única, y creo que con muchas controversias, indudablemente fue una protagonista y seguirá siendo una protagonista, como les decía, de las historias de luchas, de reivindicaciones, de estar presente, de establecer alertas, de incomodar, pero siempre pensar, y no pensar en ella, pensar en ayudar a todos y a todas. Nora, qué lindo relato, qué limpio relato, te lo agradezco con las dos manos, porque hemos transmitido a todos quienes nos ven, y sobre todo a los jóvenes, esa historia que no puede quedar tapada por el olvido. Por eso recomiendo esta película argentina 1985, que fue estrenada recién, de Santiago Mitre, donde volvemos a recuperar el horror y también la esperanza de esos años de dictadura. Nila, una cosa es la dictadura en Bolivia, terrible, pero cuando miramos las dimensiones de la violencia y la maldad y la miseria que se ha vivido en Argentina, es realmente impresionante. Nila, ¿qué más añadirías a esto que nos comparte Nora? Es aterrador. No indicar que construir las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos ha sido una tarea sumamente difícil, porque, y ahí obviamente todos reconocemos el valor de las madres de Plaza de Mayo, porque no había la figura del detenido desaparecido como figura jurídica. Y entonces decían, pero bueno, estuvo detenido, ¿y dónde está? ¿No? Y la lógica de Videla, que dijo, bueno, se han debido ir, seguramente se han ido con otra mujer,
cualquier cosa, ¿no es verdad? Entonces, no había esa figura. Entonces, por una parte. Por otra parte, lograr, y relievo acá, el valor del grupo de las madres, porque había todo un movimiento en función del reconocimiento de detenidos desaparecidos, ya desde los años 80, en realidad el 80 yo estuve en una de las primeras reuniones en representación de Bolivia, y ya el 83 que hicimos una reunión de la federación ya formada en Lima, y ahí 84 tal vez, y ahí sí yo estaba, porque estaba todavía en Lima, y ahí vinieron las asociaciones de El Salvador, de Colombia, de Bolivia, estuvimos, las Madres de Plaza de Mayo. Y fue en ese tiempo, y el 85 yo estuve, y ahí también la conocí más de cerca a las madres, entre ellas Eve, por su lucha. ¿Cuál era la discusión más importante? Y me parece relevante decirlo. Y es que un principio fundamental de los familiares, y ahí las madres, ahí viene la discusión, era hasta encontrarlos. Se lo llevaron vivos y vivos los queremos. Entonces hay un momento en que el gobierno argentino propone el reconocimiento integral de los que habían desaparecido, y ahí viene el tema también de un resarcimiento económico. Y ahí se quiebra la discusión, porque entonces habían familiares que el golpe era tan fuerte económicamente, y qué sé yo, han habido madres, abuelas que han quedado solas, porque a sus hijos desaparecieron, todos. Una compañera, me acuerdo mucho, Laura Bonaparte, que desaparecieron a sus 3 o 4 hijos y a sus 2 nueras, terrible. Entonces la lucha fue, reconocemos ese resarcimiento, por tanto estaríamos reconociendo que están muertos, ¿no es verdad? O nos mantenemos. Y ese es el momento de división de la... quiebre también. El quiebre, porque, claro, Laura fue de las que decía, nunca vamos a reconocer que están muertos, y por tanto no vamos a recibir ninguna reparación, ¿no es verdad? Y había el otro grupo que mantenía su lucha, pero bueno, habían familiares que por X o Z razón reconocieron. Es ahí cuando se divide, ¿no? Es el movimiento en la Argentina. Mila, ¿qué recuerdas de Eve en lo personal? Has tenido la ocasión de conocerla personalmente. ¿Nos puedes transmitir un poquito sus características en el contacto personal? Sí, una luchadora, ¿no? Es decir, una mujer luchadora, fuerte. ¿De carácter fuerte? De carácter muy fuerte, ¿no? Y por tanto no condescendía con ningún tipo de dudas sobre el tema de la pelea. No quiere decir que las otras madres de la línea fundadora no lo hicieran. Evidentemente estaban en la misma lucha, pero la particularidad es que Eve era interpelante, era agresiva en ese sentido, y su lucha no se redujo al tema de los desaparecidos, sino al mismo tiempo realmente ser una líder en la construcción de esta corriente que va alimentando a las organizaciones, no solo de derechos humanos, sino políticas, ¿no? Entendamos que los partidos más estructurados habían sido prácticamente destruidos, como han sido el PRTB, el ERP, los montoneros. Entonces, su papel es sumamente aleccionador, y por ello mismo, más allá, además de la lucha, que yo la respeto mucho, de la línea fundadora, quienes forman, realmente son grupos muy importantes, pero el significado de Eve es no haber quedado dentro del espacio de la reivindicación de los desaparecidos en esa lucha, sino haber ido mucho más allá, ¿no? Entonces es un liderazgo imposible de olvidar, y particularmente en la Argentina, y la transmitimos hasta acá. Tal vez no la hemos visto y conocido suficientemente, y hoy hay que hacerlo, ¿no?
Y es un buen momento para volver a contar la historia. Qué lindos retratos que estamos viendo. Ella pidió que esparzan sus cenizas en ese lugar donde desde 1977 reclamaba por sus hijos. El gobierno ha decretado 3 días de duelo por su fallecimiento. Quiero preguntarle a mi colega en Argentina, Nora Beiras, ¿cómo ve las repercusiones hoy en las redes, en los medios tradicionales? Tengo la sensación, Nora, de que cuando se anuncia la muerte, por supuesto que hay una parte que la despide con agradecimiento, con reconocimiento, con mucho amor, y hay una parte, ese otro pedazo de Argentina que no solamente no está de acuerdo, sino que ha expresado odio que pocas veces he visto en Argentina, de lo que conozco como parte de este hermano país. Pocas veces he visto, o serán las redes, me pregunto, tanto odio, tanta bronca cuando un personaje de este tamaño se va. He visto expresiones irreproducibles que hablan sobre todo de una Argentina partida y de sectores, pero alimentados por el odio. ¿Estoy en lo cierto, colega? Me parece que las redes sociales son en general, lamentablemente, un receptáculo de mucha miserabilidad humana. Eve de Bonafini era un personaje que provocaba, que incomodaba y que decía las cosas sin ningún tipo de tapujo. Y que reivindicaba la lucha de sus hijos, de la generación, no solo de sus hijos, porque como bien decía Nila, bueno, todo el movimiento de derechos humanos en Argentina tuvo diferentes fracturas más allá de la búsqueda común de memoria, verdad y justicia. Lo que fueron las reparaciones económicas fue un momento de quiebre en las madres de Plaza de Mayo, por eso está la asociación que presidía Eve y la línea fundadora que integran muchísimas otras madres, entre ellas integraba a Laura Bonaparte, que era realmente una madre emblemática también, junto con Nora Cortiñas, con Tati Almeida, en Abuelas de Plaza de Mayo, que es otro desprendimiento porque la búsqueda era distinta, buscaban a los nietos nacidos en cautiverio y fue una lucha particular, especial. También es otro desprendimiento de esta lucha original de las madres. Me parece que el odio que reflejaron algunos sectores es el que existe en un sector, lamentablemente, de la sociedad argentina, pero yo me quedo con, la verdad, con el tenor de la lucha, de las reivindicaciones, de los discursos de Eve de Bonafini, que me parece que no pueden ser opacados por la poca estatura de la mayoría de los personajes que destilan ese odio en las redes sociales. Creo que lo que ha ayudado a muchísima gente a tomar conciencia, con errores como todos los seres humanos, no hay personajes infalibles. La especie humana es una especie imperfecta y la realidad del mundo lo muestra a diario. Me parece que Eve tiene tantas cosas positivas que no puede ser minimizada por la destilación de esas infamias, en la mayoría de los casos que han volcado en las redes sociales, que habla más de la calidad moral de quienes las emiten que de la calidad moral de la destinataria de ese odio. Gracias. Nuevamente quería añadir un par de detalles sobre el último tiempo que estuvo con nosotros. En los últimos meses estaba trabajando en un libro sobre la historia de las madres de Plaza de Mayo de La Plata. En esa ciudad no son pocos los episodios que ha vivido Eve. En una entrevista que hizo con la Universidad Nacional de San Martín, le preguntaron cómo quería ser recordada y ella dijo: que la gente sepa que no soy la Mujer Maravilla, respondió. Nos quedó claro, y para esta no Mujer Maravilla creo que nos queda el reconocimiento de no solamente de un país, sino de una región que la reconoce no por las ideas políticas, que las tuvo y muy claras, sino por la lucha de una madre, que creo que es la lucha más
fuerte que ha podido concebir el ser humano, ¿no? Creo que no hay lucha más fuerte que la de una madre. Quiero agradecer el tiempo de Nora y sobre todo la calidad de la información que nos ha dado. Nora, esperemos tenerte nuevamente en el programa. Un abrazo y nuestro cariño. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por permitirme conocer así a través de la pantalla a Nila. Muchas gracias. Gracias, Nora. Las juntaré entonces porque con Nila tenemos muchos temas acá en Bolivia, porque Nila es una luchadora también de hace muchos años que ha tenido pérdidas, que ha tenido desafíos enormes desde tiempos de la dictadura y que no ha parado, y la tenemos ahí en la batalla por la verdad. Ha formado parte de la Comisión de la Verdad, así que tenemos una Nilia con ideas, con luchas, con pérdidas y con batallas presentes también. Te agradezco por las palabras, Nora. A ustedes, gracias. Un abrazo. Nila, me voy con esa invitación que nos hace Nora a hablar del país también. Creo que una vida como la que acabamos de describir y de recordar y de despedir, en verdad, más que despedir, de decir un hasta pronto, nos permite hablar de las nuestras, ¿no? De las mujeres bolivianas que, reitero, más allá de un color político, más allá de haber militado aquí o allá, hay una lucha de mujeres que han ido detrás, en primer lugar, de sus grandes amores, de sus parejas, de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos, y la consecuencia, ¿no? Creo que nos permite hablar también de nuestras madres de Plaza de Mayo traducidas a nuestro país, ¿verdad, Nila? Sí, así es, hay muchas, ¿no? Hay militantes que tienen desaparecidos y madres, parientes, madres de personas desaparecidas, y como ellas dijeron y como se dijo, algo así, los hijos nos han parido. Y en ese sentido encuentra personajes como Eve, en la cual Eve asume, incorpora la lucha de sus hijos y la transforma, digamos, la transmite por el origen mismo suyo, ¿no? Es decir, no es un origen de clase media, sino luchadora, eran trabajadores. Y asume la lucha de sus hijos y la transforma en una lucha realmente política, revolucionaria, interpelante, como nos indica, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha de las mujeres hay que verla en este contexto tan grande que genera no solamente el hecho de ser madre particularmente, sino el hecho de que ser madre es entender al hijo y asumir sus ideas, no por una búsqueda exclusivamente del cuerpo, sino el porqué. Y al decir el porqué, entonces asume uno la lucha, ¿no? Es realmente importante trabajar esta temática, esta lógica que a veces se la pone en un plano muy secundario, ¿no? Y por qué no decir de las esposas que también asumieron esto, ¿no? Entonces, quiero terminar indicando y haciendo un homenaje a Eve, y a través de Eve también a todas las compañeras que han formado, que también ya se han ido muchas de ellas, y que han formado parte de estas luchas desde el comienzo, de las madres, después las abuelas, en esta lucha por conocer el destino de los hijos, y que también ha traslucido esa lucha en varios países, que también nos ha generado grandes debates, como ha sido el hasta dónde reconocer que los hijos están muertos, y entonces muchos continuamos diciendo están vivos. Están vivos y nos encontramos con ellas y con ellos. Por eso no me voy a olvidar nunca, lo voy a escribir ahora en mi piel, Nila, que realmente son nuestros hijos quienes nos dan la vida, ¿no? Nosotros somos parte resultante de ese amor. Te agradezco muchísimo por las palabras
Nila, y creo que tenemos también ahora que celebrar la lucha, otra vez, al margen de los colores políticos del momento, celebrar la lucha de mujeres que han luchado por sus amores, por sus grandes ideales, que no tienen que ver con colores de partido, sino ideales de vida, con luchas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De sociedad, de ideales de sociedad, de principios, y que han traído consigo la pérdida, y al mismo tiempo tiene que ver con esa continuidad en la lucha pese a las pérdidas, ¿no? Yo creo que hay que celebrar, como nos recuerdas, Nila, la vida de muchas mujeres en el continente, en Bolivia, que como tú, como tantas mujeres en Azofam, a mí se me vienen a la idea por la cercanía personal con Beatriz Suárez, con Ruth Llanos, contigo, Nila Heredia, que están ahí en esa lucha. Así que hoy quiero celebrar también estas luchas y estos encuentros, porque al final del día terminamos con los nuestros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, a quienes creemos que después de la muerte hay algo. Solo podemos celebrar ese gran reencuentro que debe estar viviendo en este momento tanto esta fundadora de Plazas de Mayo como creadores, como Pablo Milanés, ¿no? Que deben estar celebrando también con los que se fueron. Así que un viva Eve de Bonafini, como un viva todas las mujeres que han luchado por sus ideales. Gracias, Nila, por estar con nosotros. Esperemos tenerte nuevamente. Sí, adelante. Nada más. Sí. La represión, el Plan Cóndor y toda esa lógica represiva adoptaron el tema de la desaparición forzada como un mecanismo de amedrentar a toda la sociedad, pero además destruir todas las ideas y toda esa corriente. Por ello mismo tienen una política de desaparecer a los hijos, ¿no es verdad?, a los niños, porque según ellos pensaban en que estos hijos que estaban naciendo había que sacarlos, porque si no iban a ser continuadores de estos malos personas que eran los guerrilleros. Y por ello es que hay toda esa lógica. Pero las madres no contaron en que las madres habrían no solamente de reivindicar, sino de asumir. Pero el amor es más importante. fuerte, como dice otra canción argentina, pero el amor es más fuerte.